¿Cuál es la verdadera política comercial de Trump? ¿Qué es lo que de verdad quiere con los aranceles? ¿Para qué sirven estos aranceles y cuáles son los efectos, positivos o negativos? ¿Son una herramienta de negociación o son un desastre económico? En un debate increíble con mi buen amigo Juan Rayo, hemos hablado de todo ello y me gustaría que lo vierais. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, disponible en preventa en cualquiera de las tiendas online que más os gusten. El nuevo orden económico mundial es un análisis de todo lo que está ocurriendo, no solo a nivel económico y geopolítico, sino también tecnológico y energético. El debate en el mundo liberal sobre la política comercial de Trump es increíble, muy intenso y muy interesante. Y creo que ha sido una gran iniciativa de Pie en Pared y de mi buen amigo Marcos de Quinto organizar un debate entre Juan Rayo y vuestro servidor para hablar sobre los distintos aspectos de la política comercial de Estados Unidos y del presidente Trump. Lo podéis ver en la descripción de este vídeo, en el link al vídeo de Pie en Pared. Buenas tardes y bienvenidos a este streaming y a este debate que ha organizado la Asociación Pie en Pared, de la cual soy secretario general. Y bueno, entre otras cosas, también lo que soy es amigo y gran admirador de estos dos grandes economistas que están hoy con nosotros, Juan Ramón Rayo y Daniel Lacalle. Aunque para los que les encantan los temas económicos, sobran las presentaciones, dado que hay bastante gente en Hispanoamérica interesada en este debate, pues bueno, haré una breve semblanza. Juan Ramón es economista y jurista, es doctor en economía, pero además por mérito propio, no porque le haya hecho la tesis Miguel Sebastián como al actual presidente del gobierno. Y de Juan Ramón destaco pues, su visión ortodoxa y libertaria de la economía y sobre todo su insobornable independencia, que le ha llevado a no encuadrarse en ningún partido político y ni en nada que le pudiera condicionar. Y lo digo por propia experiencia, porque de hecho, como bien sabes, Juan Ramón, en algún momento traté de echarte el lazo para que asesoraras a lo que era entonces un partido eminentemente liberal, pero fuiste sabio y no lo hiciste. Y de Dani Lacalle, pues decir que es doctor en Economía, máster por el IES y titulado como analista financiero internacional, además de profesor de Economía Global en el Instituto de Empresa. Ha trabajado en Cidatel, en Pinco, Ecofin y ahora está de economista jefe de Tresis. Y de Dani, pues destacaré pues, su capacidad para el pluriempleo. Tiene una actividad frenética. De hecho, ahora, momentos antes de conectarnos, pues estaba haciendo cosas, seguramente que preparando alguna conferencia y alguna que otra cosa. Y también, sobre todo, pues la valentía que tiene pues, para adoptar posiciones generalmente contracorriente y acudir a debates en territorio comanche. En fin, la idea de este debate surge cuando compruebo a través de las redes que las discrepancias un poco entre ambos economistas, ambos, por decirlo así, profundamente liberales, los dos, sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos con la mal llamada crisis de los aranceles. Y digo mal llamada crisis de los aranceles porque yo creo que trasciende a los aranceles. Hay otras barreras económicas que no son barreras arancelarias, como pueden ser pues, requisitos, legislaciones, etcétera, que también suponen pues, eso, barreras al comercio. Pero también hay gente que dice que esto trasciende lo que es una guerra simplemente comercial, porque es una guerra por la hegemonía geoestratégica del mundo. Y bueno, en fin, nosotros lo que sí queremos todos es, porque valoramos las opiniones tanto de Daniel Lacalle como de Juan Ramón Rayo, conocer un poco cuáles son sus posiciones y tratar un poco pues, de aprender de ello con todo interés. Lo que vamos a hacer durante los próximos 55 minutos es dividir el debate como en tres bloques, y bueno, que cada uno durante los 2 primeros minutos un poco exponga su posición al respecto, debatan entre ellos y bueno, iremos entonces cambiando de bloques. Esto no se trata de ningún concurso ni de ningún combate, porque lógicamente estamos hablando aquí entre gente
que ideológicamente estamos siempre en el mismo lado de la trinchera. Empezando por el primer bloque, yo creo que a toda la gente nos interesaría saber, primero, vuestro análisis sobre qué ha producido todo esto, vuestro análisis sobre si ha sido el déficit comercial, si era tan grave para producirse lo que se ha producido, entendiendo también, por supuesto, que los que estamos aquí todos somos liberales, pues que lógicamente se sobreentiende que todos estamos en contra de las barreras al comercio, de los aranceles y de los no aranceles. Entonces, desde ese punto de vista, siguiente pregunta dentro de este bloque, pues sería un poco, oye, ¿pensáis que Trump simplemente lo que está tratando de hacer es a determinados países que prueben la propia medicina que Estados Unidos, según Trump, lleva sufriendo durante mucho tiempo? O si es que realmente pretende instaurar una política proteccionista con carácter indefinido, o al menos para determinados países. Y por supuesto, de ser solamente una estrategia de negociación, que me hicierais una evaluación si creéis que es una estrategia adecuada, bien planificada, o que si es una estrategia, en opinión de alguno de vosotros, si es errónea y ha estado mal planificadas sus consecuencias. Luego abramos este bloque y que empiece el que levante la mano. Juan, por supuesto, Bueno, encantado. pues empiezo yo que a lo mejor tengo Venga, la perfecto. posición más beligerante, ¿no? Eh, a ver, no sabemos cuál es el objetivo de Trump. Entonces, no sabiendo cuál es el objetivo de Trump, es difícil evaluar si aquí hay una estrategia preconcebida hacia ese objetivo o no lo hay. Porque, ya digo, para evaluar si se están logrando los objetivos, deberíamos saber cuáles son esos objetivos. Y Trump ha planteado en público que los aranceles pueden cumplir o desearía que cumplieran diversos objetivos, que además son diversos objetivos en gran medida incompatibles entre sí, pero que son defendidos cada uno de ellos por distintas personas dentro de su consejo de economistas. Entonces tenemos a personas como por ejemplo Peter Navarro, que pretenden una reindustrialización manufacturera de los Estados Unidos a través de los aranceles. Tenemos personas como Ludwig. Ludwig que defienden aranceles como medida de recaudación tributaria para reducir el déficit público. Tenemos personas como Stephen Miran que lo que buscan es una especie de renegociación del sistema monetario vigente, una especie de Bretton Woods segunda edición. Luego tenemos gente como Bessent, que sí que parece que está abierto a que los aranceles sean una herramienta de negociación para un desarme arancelario mutuo, aunque no está muy claro si eso implica también a China o no, pero sí a otros países distintos de China. Entonces, claro, como tenemos distintos objetivos que, como digo, son incompatibles entre sí, porque si el objetivo de colocar los aranceles es negociar para terminar bajándolos, entonces los aranceles no son para recaudar, ni tampoco son para proteger. Si los aranceles son para proteger, para que las industrias estadounidenses no se expongan a la competencia extranjera, que sería el objetivo, por ejemplo, de Navarro, pues entonces no van a recaudar demasiado, porque para recaudar tienes que seguir importando y al importar, pagar. Si compras productos estadounidenses por los aranceles, eso no va a pagar arancel. Y si el objetivo es recaudatorio para bajar el déficit, pues entonces algo van a proteger, pero no demasiado, y desde luego no vas a negociar con ellos. Entonces, como no sabemos cuál es el objetivo, es difícil saber si hay una estrategia detrás. Ojalá, dadas las circunstancias, la estrategia fuera presionar al resto del mundo a que hubiese un desarme arancelario y no arancelario recíproco. Que sea eso lo que tenga Trump en la cabeza o que sea eso lo que en las refriegas palaciegas entre sus distintos asesores, cada uno tirándolo hacia un lado según su visión particular de cuál debe ser la función de los aranceles, que sea ese el destino hacia el que terminemos llegando, yo ahí ya tengo más dudas, pero tampoco estoy ni en la cabeza de Trump, ni en la cabeza o en el interior del palacio de su asesoría económica como para saber cuáles son los debates que están manteniendo internamente y quién está en cada momento influyendo de una manera más intensa. Vale. Daniel. Bien, yo voy a explicar por qué todos esos objetivos confluyen y son diferentes y no son diferentes, sino que son parte de entender cómo funciona el mundo.
En los últimos 15 años, nosotros llevamos viviendo una realidad paralela en la que se nos ha intentado vender que el mundo era un mundo de libre comercio, donde las importaciones y exportaciones se daban por acuerdo, por generación espontánea, ¿no? Acuerdo espontáneo entre exportadores e importadores. Eso es completamente falso. Vivimos en un mundo en lo que la norma son los aranceles, las barreras comerciales y en el que la norma además es poner cada vez más barreras a Estados Unidos con un objetivo, que Estados Unidos sea el centro mundial de recepción del exceso de capacidad productiva de otros países, mientras ¿eh? Se le ponen barreras a Estados Unidos. Por lo tanto, no es una cuestión de competitividad ni una cuestión de decisión, digamos, libre y espontánea entre empresas libres, sino que es estatismo mercantilista orientado al proteccionismo desde hace más de 15 años. ¿Por qué todos esos objetivos que ha delineado Juan son comunes y son perfectamente válidos unos con otros? Porque el mundo no es de ceros o de unos, no es binario. Es decir, cuando Lurnik dice que va a recaudar más, ¿por qué lo dice? Porque sabe que un montón de países se niegan a reducir sus barreras arancelarias y no arancelarias y que se van a negar. Por lo tanto, a esos países se le pondrán aranceles igual que le ponen aranceles a Estados Unidos. ¿Por qué la decisión de reindustrialización es correcta? Porque, y lo ha explicado el presidente Trump en muchas ocasiones y durante toda la campaña, Estados Unidos no es una sociedad de consumidores y no de productores por casualidad. Es una sociedad de consumidores y no productores porque se ha literalmente entregado la producción de Estados Unidos a otros países a cambio de un supuesto nirvana de crecimiento y de ventas a un mercado mucho mayor, permitiendo a ese mercado, en particular China, tener todas las barreras al comercio y más. Control de capitales, control legislativo, control de patentes, robo de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el objetivo de traer de nuevo producción hacia Estados Unidos es perfectamente legítimo porque no viene de un diferencial de competitividad, sino de una injusticia que se ha ido creando utilizando una Organización Mundial del Comercio que desde hace tranquilamente 15 años lo que ha estado siempre ha sido errando en el lado de China. ¿M? Y eso es perfectamente compatible con lo primero. También es perfectamente compatible con un proceso de negociaciones. El secretario de Estado Scott Bessent y cualquiera de los miembros del equipo de Donald Trump y el propio Donald Trump entiende que el mundo no va a ser perfecto y que los aranceles se lanzan con un objetivo de equilibrar la balanza, no de eliminar el déficit comercial, sino de equilibrar la balanza, de eliminar las barreras a Estados Unidos y eliminar las barreras contra las empresas estadounidenses que son gigantescas. Entonces, la negociación está abierta. Donald Trump es un negociador. Si hay algo que yo he tenido el honor de comprobar es la alegría y el orgullo con el que explica los éxitos negociando, y para eso tiene además un libro y lleva desde el año 1988 diciendo lo mismo. Por lo tanto, todos los objetivos que delinea Juan son perfectamente entroncados en uno, que es que se tiene que reequilibrar la balanza de un sistema que lo que ha hecho ha sido perjudicar a Estados Unidos para beneficiar a unos países que además no se han adaptado a nuestro sistema ni monetario, ni fiscal, ni nuestro sistema de libre comercio, ni muchísimo menos nuestro sistema de seguridad jurídica y seguridad inversora, sino además para dar la oportunidad a todos esos países de continuar creciendo sin utilizar a Estados Unidos como el garante de sus problemas de capital circulante. Simplemente, además, tenemos que entender otra cosa. Durante 20 años antes de esos 15 que yo comentaba, el sistema de comercio mundial tenía una ventaja, que era que Estados Unidos efectivamente recibía productos más baratos de otros países y los consumidores de Estados Unidos se beneficiaban. Hace mucho tiempo que eso ha dejado de pasar. Hace mucho tiempo que le pasamos a Estados Unidos el coste de
un montón de excesos regulatorios y fiscales, que encima no le revierten a Estados Unidos en productos más baratos. Finalmente, otra cosa ha cambiado radicalmente. Desde aproximadamente el año 2014, la economía china y sus adláteres, curiosamente los países que tienen mayores trabas al comercio del mundo, China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, etcétera, se han unido con el objetivo de utilizar su ingente entrada de dólares en sus economías para destruir el sistema monetario y el sistema económico del oeste. Y a partir de ahí la situación cambia mucho más, porque ya no se trata ni de una cuestión de competitividad, ni de una cuestión de precio, ni de una cuestión de beneficios para los consumidores, sino que se trata de una amenaza al sistema económico y financiero mundial. Dejamos a Sí, a ver, yo Juan Ramón. tengo una visión bastante distinta. Es decir, por ejemplo, uno de los bloques económicos que Trump ha dicho explícitamente que está beneficiándose y que está aprovechándose de Estados Unidos es la Unión Europea. Pero si miramos cómo se han comportado estas dos economías, Estados Unidos y la Unión Europea, durante los últimos 15 años, Estados Unidos ha despegado económicamente con un diferencial clarísimo frente a Europa, y Europa se ha estancado, a pesar de que Europa tiene un superávit en bienes y, bueno, comercial en general amplio frente a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene un déficit comercial importante. ¿Por qué? Porque no perdamos de vista lo que implica que Estados Unidos tenga un déficit comercial. Que Estados Unidos tenga un déficit comercial significa que Estados Unidos puede invertir internamente más de lo que ahorra internamente. Es decir, el déficit comercial de los Estados Unidos le permite financiar una sobrecapitalización de su economía, que no se dirige hacia la producción de bienes manufactureros, porque tampoco sé muy bien qué bienes manufactureros tiene que producir Estados Unidos, habiéndose especializado en servicios de alto valor añadido, donde justamente Estados Unidos, por ejemplo, sí tiene superávit con respecto a la Unión Europea. Entonces, yo no veo que durante los últimos 15 o 20 años los estándares de vida en los Estados Unidos se hayan deteriorado, o que la economía estadounidense esté en retroceso o esté cada vez peor. Al contrario, yo creo que Estados Unidos ha despuntado hace 25 años. Las diferencias en PIB per cápita entre, sobre todo si cogemos, digamos, los países ricos de Europa y Estados Unidos, no eran muy grandes, hoy son enormes. Y eso ha sido un proceso que se ha dado durante los últimos 20-25 años. Europa se ha estancado, Estados Unidos no, y Europa se ha estancado, insisto, con superávit comercial global y frente a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha crecido, no sé si gracias o a pesar, pero ha crecido con déficit comercial. Y en cualquier caso, el déficit comercial, o más en general el déficit corriente de Estados Unidos, y ahí veo otro problema, es consecuencia de que el dólar sea moneda de reserva global. Es decir, el exceso de demanda global de dólares, por ser el dólar moneda de reserva global, te lleva a que el dólar, o sea, Estados Unidos, la única forma que tenga, bueno, habría otra, ¿no?, que sería swapeando activos, pero la forma ordinaria de entregar dólares al resto del mundo, que son muy demandados, sea justamente con déficits comerciales. Es decir, el resto del mundo quiere pasivos de la economía estadounidense, quiere dólares, quiere deuda pública estadounidense, y Estados Unidos suministra esos dólares. Si el dólar no fuera moneda de reserva global, no habría tanta demanda global de dólares y el dólar no estaría tan apreciado en términos relativos frente a otras divisas. Y por tanto ahí podría haber, mediante depreciación de la divisa, ganancias de competitividad, aunque tampoco creo que esa sea la forma estándar en la que un país ha de ganar competitividad. Pero bueno, el exceso de demanda global de dólares, desde luego, lo que hace es mantener el dólar relativamente sobreapreciado frente al resto de divisas. Pero claro, si el problema es ese, y ese reconozco que puede ser un problema, es decir, que tiene beneficios para Estados Unidos, y es que puede comprar al resto del mundo prácticamente sin pagar, o digamos entregando dólares, no vendiendo nada a cambio, pero es verdad que eso te resta competitividad frente al resto del mundo por la sobrevalorización de tu divisa. Ese problema tiene una solución relativamente sencilla, y es permitir que haya otras monedas de reserva global. Pero justamente ahí Trump, y creo que hacía antes referencia Dani a ello, cuando China, India, Brasil, etcétera, han lanzado el globo sonda, que para mí ni siquiera tenía mucha sustancia como tal, pero han lanzado la idea, el globo sonda, de oye, a ver si los BRICS creamos una divisa alternativa. Lo que ha dicho es: cualquier país que ose utilizar una divisa distinta del dólar como moneda de reserva, 100% de aranceles.
Bueno, si queremos que el dólar no sea moneda de reserva No. global, porque eso es lo que está sobreapreciando el dólar y lo que está induciendo a Estados Unidos a tener déficits comerciales muy altos, pues entonces distribuyamos el juego de las monedas de reserva globales, no lo concentremos todo en el dólar. Sí. Lo que no se puede estar, digámoslo así, es en misa y repicando, es No, querer que el dólar sea moneda de reserva global y luego no, pretender que Estados Unidos no tenga déficit comercial con el resto del mundo, que no. es la forma estándar, ordinaria y casi natural de suministrar dólares demandados al resto del mundo. No, pero Vale. Juan, es que no es, yo creo que es muy importante entender la diferencia de las magnitudes. Es decir, no es que Estados Unidos tenga que tener superávit comercial, en ningún caso. No, ese es el objetivo y lo ha dicho Scott Bessent, lo ha dicho yo creo que todas las personas que tú has mencionado y además Hassett y otros muchos más. No se trata de eso, es el exceso de déficit comercial, porque efectivamente Estados Unidos, por ser la moneda de reserva del mundo, tiene el lujo de poder tener un déficit fiscal y un déficit comercial, pero no cualquier déficit fiscal y cualquier déficit comercial, porque como se pone en peligro que sea la moneda de reserva del mundo, es precisamente con la visión de cualquier oferta de Uh -huh. dólares que ponga Estados Unidos en el mundo va a ser absorbida por los demás y por lo tanto, pues volvámonos locos con el déficit fiscal, como hizo la administración Biden, y volvámonos locos con el déficit comercial, como también hizo la administración Biden y otras, no es solamente. Entonces, eso es importante el exceso. ¿Por qué? Porque se vuelve contra ti. Es decir, tú puedes ser una economía, igual que una gran empresa, tú puedes ser una economía que tiene capacidad de financiación, pero no toda la Uh capacidad -huh. de financiación ni ilimitada. Es importante lo que tú has dicho sobre el superávit de la Unión Europea y el crecimiento económico. Que la Unión Europea haya despilfarrado su superávit comercial con Estados Unidos para continuar hundiendo su propia economía es un éxito incuestionable de sus propios gobiernos y de sus propios políticos. ¿Eh? Recordemos que la Unión Europea se creó para, entre comillas, proteger a la industria, a la agricultura y la ganadería y se ha cargado a la industria, a la agricultura y la ganadería. Pero es muy importante porque que el hecho de que la Unión Europea no lo haya hecho bien con respecto a Estados Unidos no significa que el déficit comercial de Estados Unidos con respecto a la Unión Europea sea completamente injustificado. Y precisamente por ese hecho, los productos que la Unión Europea produce y envía a Estados Unidos no son más competitivos. Son mucho más caros de producir, son muchísimo más caros de manufacturar, son mucho más complicados burocrática y fiscalmente. Y sin embargo, en la subvención encubierta que viene por los dos lados hace que una cosa que es mucho más cara de producir se pueda vender sin problemas en Estados Unidos y aquí ni se vea. Ya no sé qué, no es que se venda poco, es que ni se vea. Y yo creo que esa es la parte. Por eso se trata de equilibrar la balanza. Efectivamente, todo lo que dices, Juan, es correcto, pero el suministro sin control de dólares a la economía. De hecho, a la economía global, lo que ha hecho ha sido dos cosas. Uno, facilitar que otros decidan cerrar su economía. China. Segundo, que utilicen esos dólares para atesorar una posición de enfrentamiento, no de cooperación de comercial ni financiera con Estados Unidos. Y tercero, también muy importante, es que no se trata de tener un déficit fiscal cero, ¿eh? Se puede tener perfectamente un déficit fiscal del 2%, pero el suministro de dólares a la economía del mundo no tiene por qué venir de un desequilibrio comercial ni de un desequilibrio fiscal. El suministro de dólares históricamente y la moneda de reserva del mundo lo ha sido durante muchos años, ha sido vía el sector privado, que es el que se ha ahogado en ese periodo. ¿Los americanos están peor? Sí están peor. Porque claro, cuando uno mira la economía real en Estados Unidos, el ciudadano norteamericano sí ha visto perjudicado en su capacidad. Y por otro lado, el superávit comercial que dice la Unión Europea que tiene Estados Unidos con la Unión Europea en servicios es una de las mayores mentiras políticas que se han vendido en los últimos 50 años, porque está calculado considerando a las empresas
que están en Irlanda y en Luxemburgo como empresas norteamericanas exportadoras. Y no lo son, son empresas irlandesas y de Luxemburgo. Am, Primero, o sea, el déficit comercial de Estados Unidos, por poner la magnitud, ¿no? Es el 4% del PIB. Mm. Em, ¿Eso es Es excesivo? decir, para que nos hagamos una idea, más del doble del que debería ser, teniendo en cuenta el crecimiento del Producto Interior Bruto nominal, para suministrar dólares al mundo y a la vez mantener la moneda de reserva del mundo, porque Cla- tenemos luego por el otro lado el déficit fiscal. Claro, claro, es que ese déficit comercial justamente es la diferencia, o sea, es la suma entre el déficit fiscal y la diferencia entre inversión y ahorro. Entonces, claro, una forma que tendría el gobierno de Donald Trump de reducir, incluso de generar si lo quisiera, otra cosa es si es conveniente o no, ¿eh? Pero si de verdad le preocupa el déficit comercial y tiene sentido que le preocupe, o sea, Dani ha mencionado implícitamente la paradoja de Triffin y creo que es muy pertinente porque es verdad que el que suministra una moneda de reserva global se tiene que mantener solvente. Si Claro, suministra un claro. exceso de moneda de reserva global, ese estatus de moneda de reserva global puede terminar peligrando como consecuencia de un exceso de endeudamiento y ahí el paralelismo que ha trazado con una gran empresa que se endeuda, se endeuda, se endeuda y se endeuda, pues está muy bien traído porque al final esa gran empresa sí tiene capacidad de endeudamiento, pero no ilimitada, ¿no? Pero Ujú. claro, si a Donald Trump le preocupa el déficit comercial, y podría preocuparle, eh, no es tan sencillo, obviamente, porque la cláusula ceteris paribus no opera como tal en la economía, pero si Donald Trump pasara del déficit público, que eso sí lo controla él, las decisiones del sector privado no las controla él, o al menos no directamente, pero el déficit público sí lo controla él. Y además se ha mostrado partidario de reducir el déficit público. Entonces, si Ujú. pasara de un déficit público del 6,5% del PIB, en el que está más o menos ahora mismo la economía, a un equilibrio presupuestario, Estados Unidos pasaría a tener un superávit comercial del Sí, 2,5% del PIB. Entonces, sí. en lugar de poner aranceles, que ajuste el déficit. No, Claro, ¿cuál es? Pero fíjate que ahí está donde entra la realidad versus las dificultades. Primero, el déficit fiscal de Estados Unidos. El déficit fiscal de Estados Unidos no es tan fácil de llevar al 0% como es el caso de otros países. ¿Por qué? Porque como tú bien sabes, en el presupuesto de Estados Unidos, el factor de mayor crecimiento y el factor de mayor generación de déficit es el gasto mandatory, sí. el obligatorio, en el que el gobierno no puede hacer prácticamente nada y de hecho están intentando hacer algo y ya ves la que se está montando. Eso es lo primero. Lo segundo es, efectivamente, pero es que no valen las dos cosas. O sea, el objetivo es el Power to. El objetivo, y obviamente eso es un objetivo como el de cualquier otro gestor, ¿no? Es 2% de déficit fiscal, 2% de déficit comercial y una economía que tenga un crecimiento nominal del 4% es 2% más 2% máximo de inflación. Bien, todos esos factores, una vez que los entendemos, yo creo que, claro, el problema con el que se encuentra la administración Trump es el de vamos a hacerlo gradualmente. No, no se puede hacer. En el año 2016, como tú comentabas antes, en el año 2016, la administración Trump con Mnuchin y con Tillerson decidieron llevar a cabo el proceso de negociación de levantamiento de barreras arancelarias con la Unión Europea en particular, pero también con China, de manera diplomática. ¿Qué es lo que pasó? Que entre el año 2017 y el año 2023, lo único que han hecho esas dos economías ha sido aumentar sus barreras no arancelarias y también las arancelarias. Entonces, yo creo que lo que tú comentas efectivamente es esencial. Es que estamos totalmente de acuerdo. Es que tiene que reducir el déficit fiscal y tiene que reducir el déficit comercial. Pero si no reduce el déficit comercial, lo que va a continuar ocurriendo es que lo que ya ha pasado con Estados Unidos va a pasar con la Unión Europea. Es decir, lo que está diciendo Donald Trump al mundo es, señores, que no estamos jugando con las mismas reglas, que enfrente tienes a un gigante económico que se ha creado con nuestros dólares y nuestros euros, que no tiene ni seguridad jurídica, ni seguridad legal, ni seguridad monetaria, porque la moneda está completamente intervenida, ni libertad de capitales. Entonces, le estás dando
a ese gigante tu capacidad manufacturera, no por competitividad, sino por irresponsabilidad. Pero fíjate, si, es decir, yo reconozco que el déficit público puede ser complicado de eliminar. Es decir, es verdad que hay una barrera entre la teoría y la práctica, por decirlo de alguna manera. Pero de la misma manera, si no se elimina el déficit público o no se reduce de manera muy importante el déficit público, la Ujú. única forma de reducir el déficit comercial es con una contracción de la actividad inversora en el sector privado. Y eso no creo que sea un escenario que sea muy positivo para Estados Unidos, porque es que el déficit comercial es déficit público más exceso de inversión interna sobre el ahorro interno. Con lo cual, si el déficit público no se toca, la única forma de reducir el déficit comercial es que el ahorro interno se ubica por encima de la inversión interna. De hecho, parece como que lo normal sería que las economías, esto lo ligo con una reflexión anterior que has hecho de Europa ha despilfarrado su superávit comercial. Me parecería como que una economía que tiene superávit comercial es una economía que debería ir muy bien y que debería crecer mucho. Pero es que una economía que tiene superávit comercial puede ser una economía que esté absolutamente estancada. Es decir, es una economía donde dentro no existen oportunidades de inversión y como no existen oportunidades de inversión y se ahorra mucho, que es un poco la situación de Europa, ¿no? Más o menos un continente rico, entre comillas, pero sin ningún tipo de oportunidad inversora dentro. Entonces, ahorramos, tenemos cierta capacidad de ahorro en agregado, pero no hay oportunidades de inversión. ¿Qué hacemos con esa diferencia? Pues buscamos oportunidades de inversión fuera, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una economía mucho más innovadora, abierta y productiva. Entonces, claro, el superávit exterior de la Unión Europea es sinónimo de que la financiación de Europa no se queda dentro de Europa para financiar inversiones dentro de Europa, sino que busca financiar inversiones extranjeras, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro, si Estados Unidos... No, pero Sí. no, porque, a ver, primero, es muy importante el riesgo de, que lo estás infiriendo tú perfectamente, que el riesgo de que nosotros metamos en inversión y en utilización de capital excedentario cualquier utilización de ese capital excedentario. Cuando se ha utilizado, como es el caso de Estados Unidos y también de la Unión Europea, en el caso de la Unión Europea con muchísimo mayor agresividad, esa capacidad para aumentar masivamente el exceso público y aumentar masivamente también la posición de privilegio del exceso público con respecto al sector privado y además se le añaden trabas fiscales y administrativas a la inversión privada, resulta que esa posición aparentemente privilegiada que tiene la economía norteamericana, que es que atrae una enorme cantidad de capital de otros países, en realidad regurgita solamente y de hecho en el 99%, solamente en un porcentaje muy pequeño, que es el mercado de capitales y fundamentalmente alrededor de un endeudamiento público que es absolutamente brutal. Entonces, claro, esa posición aparentemente privilegiada resulta que efectivamente, y eso es una de las razones porque salió el famoso debate de la desigualdad, resulta que efectivamente quien está en el lado de la creación de dinero y quien está en el lado del movimiento de ese capital, resulta que se beneficia de manera muy significativa la diferencia de Wall Street versus Main Street, la diferencia de gobierno versus ciudadanos que vivimos tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos ahora están intentando hacer algo Sí, sobre ello. pero por eso decía que si el déficit público no se reduce, la única forma que tiene Estados Unidos de reducir su déficit comercial es o forzar a sus ciudadanos a ahorrar mucho más manteniendo sus niveles de inversión privada actuales Ujú. o reducir los niveles de inversión privada actuales, O porque eso... reducir los niveles de inversión pública, actuales, que no Claro, es inversión, pero que eso no estará en es. claro, pero eso estará en el déficit, quiero decir. No, no, eso es, no, no está en el déficit, está en la parte del déficit que no cubren los ingresos, pero no está en el déficit. O sea, nosotros lo que tenemos que ver es de todo el gasto, Ujú. estatal, ¿de Sí, acuerdo? sí, Es claro. verdad que hay una parte que es un 2% del Producto Interior Bruto aproximadamente, que es perfectamente gestionable, que
efectivamente no está cubierto por los ingresos del sector público. Pero es que el problema por donde viene es por la otra parte. Es decir, es el efecto desplazamiento, el crowding out tan evidente que está habiendo Sí, sí. por parte de una economía financiera, y yo como operador del mercado financiero llevo, como sabéis vosotros dos y la mayoría de los que Ujú. nos vean, llevo años criticando a todos esos operadores del mercado financiero que aplaudían hasta que se les sangraban las manos cada vez que se duplicaba el gasto Ujú. público, aumentaba el déficit, etcétera. ¿Por qué? Porque significaba mucha más expansión cuantitativa, menores tipos de interés y mientras tanto las pequeñas y medianas empresas estadounidenses, los ciudadanos medianos estadounidenses, los salarios reales, todos esos factores han salido empeorando. Por lo tanto, en realidad es que confluimos en el mismo sitio. De hecho, si te escuchasen en el equipo de la campaña de Trump, dirían, sí, el señor Rayo tiene toda la razón, si No estamos sé yo. totalmente de acuerdo. ¿Eh? No Sí. sé yo si lo dirían, Oye, pero No, no, pero ¿sabes lo que te dirían después? Te dirían, the world doesn't work that way. El mundo no funciona de esa manera. Y, claro, y entonces te irían a decir que el mundo, no solamente esta posición que está tomando la administración Trump no lleva a que la inversión productiva privada decaiga, sino que con la bajada de impuestos, con la desregulación, etcétera, que la inversión productiva privada aumente, la, entre comillas, inversión, que es gasto público, se reduzca, obviamente todo eso es un shock después de lo que ha venido complicado. vale, pero entonces lo que quiero decir es, si van a reducir el déficit público, es decir, gastos públicos, incluyendo inversión pública, menos impuestos, no hacen falta aranceles, porque con la reducción del déficit No, público vas a reducir o eliminar el déficit comercial. Si, digamos, la praxis política nos lleva a pensar que no podrán reducir mucho ese déficit público, aunque quieran, por lo que decías, porque la mayor parte de los gastos son mandatorios y por tanto no hay mucho margen para recortarlo si el Congreso no da apoyo, entonces la única forma que tienen de reducir, insisto, el déficit comercial es con una contracción o de la inversión privada interna o con un aumento del ahorro privado interno. es que el Porque, aumento del ahorro privado interno ya de entrada te viene con la reducción de impuestos, pero en cualquier caso, lo que tú pero acabas eso, de eso sí comentar, no aumenta si el tú déficit dices, público. sí, pongamos el argumento que tú acabas de decir, oye, pues si reduce usted el déficit público, no tiene usted que preocuparse por el déficit comercial. Pero es que el déficit comercial no es la consecuencia de una situación competitiva o de mejora en cuanto a precios de bienes y servicios de los ciudadanos norteamericanos, sino de una consecuencia de barreras arancelarias, no arancelarias, regulatorias, administrativas y hasta de robo directo de propiedad intelectual de otro lado. Entonces, no puedes, digamos, no se puede partir de la base de que el cambio exclusivamente del déficit comercial te va a solucionar el problema, entre otras cosas, porque el que ya lo hizo, ya tenemos la evidencia. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Bill Clinton, obviamente tirando del viento de cola que le llegaba de Reagan, pero Bill Clinton te llevó al país a superávit fiscal y el problema comercial no solamente no se redujo, sino que aumentó. De No, pero, hecho, la destrucción del sector manufacturero y la destrucción del sector agrícola e industrial de Estados Unidos la puedes poner literalmente, el principio en la era Clinton. ¿Por qué? Porque decidió que como había conseguido superávit fiscal por una burbuja en el sector tecnológico, pues entonces vamos a regalar, ¿eh? una ventaja competitiva, pero no por ventaja competitiva porque seas más eficiente, mejores productos, mejores hechos, no, sino por una cuestión de visión geopolítica de un mundo que se ha destruido precisamente por el otro lado. La idea que ya fue un error con Rusia, la idea de que si comerciamos mucho con China, China se va a adaptar a nuestras reglas y no solamente se va a adaptar a nuestras reglas, sino que vamos a salir todos encantados cantando canciones de John Lennon. La realidad ha sido la contraria. Ahí está el libro We Have Been Harmonized, en el que muestra cómo China desde el año 2011 no ha hecho nada más que cerrarse. sí. pero justamente el caso de Clinton, que es verdad, es decir, Estados Unidos tuvo superávit público y seguía teniendo déficit comercial,
lo que ilustra es, o sea, el déficit comercial es déficit público más exceso de inversión privada sobre ahorro privado. Lo que ilustra es que en la época Clinton el exceso de inversión sobre el ahorro privado era muy grande, justamente por esa burbuja tecnológica de la que Pero hablabas. vuelvo a repetir, la calidad o la relevancia de esa inversión es muy importante, porque No, a claro, pero mí, si sí, yo sí, soy un sí. ciudadano, si yo soy un ciudadano norteamericano, sin quitarle toda la importancia que tiene el sector Ujú. financiero. A mí, literalmente, que se pase de pagar 9 veces EBITDA por una empresa a 52 veces EBITDA por una empresa, me mejora la vida en cero. No, y eso no significa que eso no vaya por su cuenta, que me parece maravilloso y para eso estoy en el mercado, en Ujú. un mercado financiero libre. Pero no podemos ignorar No, no, sí, sí, yo estoy de acuerdo en que puede haber malas inversiones en el sector privado, pero tampoco veo entonces quién ha de dirigir internamente la inversión privada en Estados Unidos. Quiero decir, la burbuja de las .com fue una burbuja y se vale, cometieron muchos errores de inversión en el sector privado, pero la alternativa, ¿cuál habría sido en el no, sector privado estadounidense? no es buscar alternativa. La cuestión es no hacer el cálculo de, como tengo superávit fiscal, entonces no me tengo que preocupar por el déficit comercial. Eso es a lo que yo me refiero. Es Vale. decir, que siendo desde el punto de vista teórico y con el concepto Ujú, ceteris paribus que todos odiamos, tú el ujú, primero, no estamos defendiéndolo ninguno de los dos, pero no se puede entrar en el debate de solamente, como tú bien has dicho antes, el déficit comercial, que entonces no tiene ningún sentido y efectivamente parece como que es inconexo lo que se dice hasta que lo pones todo junto, ¿eh? Y es importante que miremos el déficit comercial y el déficit fiscal. Lo entendemos todos los Sí, españoles. Los sí, yo españoles creo, sabemos O sea, sí, perfectamente. solo por un punto adicional, porque, o sea, em, yo creo que se están, no sé si mezclando dos problemas distintos, ¿no? Es decir, una cosa es el problema del déficit comercial y de la sostenibilidad del déficit comercial, que es lo mismo que decir el problema del flujo de financiación que va a Estados Unidos, porque, insisto, déficit comercial es que el resto del mundo está financiando a los Estados Unidos, y otro problema es el problema de las barreras arancelarias y no arancelarias a las que se enfrenta la economía estadounidense. Y es que yo creo que Entonces, son lo mismo. no, y yo ahí es donde discrepo. Es decir, tú puedes tener equilibrio comercial con un montón de barreras arancelarias. De Ujú. hecho, la India, por ejemplo, tiene déficit comercial y tiene un montón de barreras arancelarias, cuando según la visión de Trump debería tener superávit comercial, ¿no? Porque si Europa tiene superávit comercial por las barreras arancelarias, la India, que tiene todavía más, debería tener superávit comercial y no lo tiene. Y puedes tener libre comercio absoluto y radical y puedes tener déficits comerciales. Claro, Entonces, claro. Claro, entonces pero es que eso no está en contra de lo que dice Trump y su equipo. Lo que dice su equipo lo que dice Trump, Trump es más de ujú, hablar sí, a lo agresivo y sobre todo aquí nos gusta sacar los ujú, clips, pero lo que dicen es claro, es muy claro. O sea, el otro día lo decía el propio J.D. Vance claramente, nosotros no producimos plátanos, claramente vamos a importar plátanos. Eso no es el ujú, problema. El problema no es ese. El problema es que ya no es una cuestión de bienes y servicios más baratos, más eficientes y de la cooperación libre y espontánea entre empresas libres, sino que es una política en contra y a favor. ¿En contra de qué? En contra de para empezar, claro, por eso mete las barreras no arancelarias. Por eso las mete, porque son una evidencia, lo ha dicho hasta el propio, hasta que lo tenga que decir hasta Mario Draghi ya nos flipa. ¿M? Pero es muy importante, ¿por qué? Porque claro, cuando tú pones unas enormes barreras no arancelarias a tu propia ujú, economía, efectivamente pasa lo que ha pasado, lo que pasa con la India. La India, efectivamente, es un país que tiene déficit comercial y que tiene déficit fiscal. ¿Qué es lo que le pasa a la India con un enorme déficit comercial y un enorme déficit fiscal? Tiene una moneda que es un desastre ujú, mundial. Y claro, como tiene una moneda, ¿y qué es lo que mira Estados Unidos correctamente? Dice, vamos a ver, si es que todo lo que estamos diciendo, tanto por el lado de la Unión Europea como por el lado de la India, confluye en el mismo factor, que es que lo que acabas cargándote es a tu moneda, o sea, todo eso ujú, entra dentro de un solo debate, que es el debate monetario, que es lo que comentábamos ya desde el año 2014, que tenemos un gravísimo problema
porque nos hemos acostumbrado a un constructo que se está rompiendo, que es que el euro, la libra y el dólar son las monedas de reserva del mundo porque patatas. Sí, pero Y que sí, fíjate lo que estás diciendo también. Es decir, si la India tiene déficit comercial y se está cargando la moneda, que es verdad, como consecuencia de que tenga una economía muy cerrada, que Estados Unidos pueda adoptar barreras comerciales de represalia frente a las barreras comerciales que le imponen a él, no va a fortalecer el dólar, lo va a debilitar. Por tanto, no, ese también es un factor de riesgo, como en la India. Es un factor de riesgo el anuncio, completamente de acuerdo. Eso no lo duda nadie. Yo entiendo completamente el shock que genera el anuncio de vamos a poner aranceles a todo el mundo. Ya eso lo entiendo perfectamente y por eso, y vamos, me paso todo el día en el mercado hablando de esos temas. Pero es muy importante entender que es por qué los aranceles, porque además, claro, inmediatamente se ha creado una narrativa, entre otros, entre buenos amigos liberales, de que no es una herramienta de negociación, es una herramienta de proteccionismo. No, no puede serlo. No puede serlo precisamente por el ejemplo de la India. Porque el objetivo está en el programa de la campaña de Estados Unidos del presidente Trump, en el punto 6 está mantener al dólar como moneda de reserva del mundo. Si tienes ese objetivo, como tú bien dices y como estamos contando, Ujú. si tienes ese objetivo, claramente es para negociar. Lo que pasa es que ¿y por qué? Y tú dirás, bueno, pues entonces que no ponga aranceles. ¿Por qué lo hace? Porque no ha habido otra opción. Yo me acuerdo perfectamente escuchar a Rex Tillerson decir lo que había ocurrido en las famosas negociaciones con esa Unión Europea, todo tan simpático, Steve Mnuchin, Ujú. también hemos llegado, estamos en la línea, estamos en línea, estamos en línea, estamos en línea, boom, boom, mientras te van poniendo como en el muro de Pink Floyd, te van poniendo ladrillos. Entonces, esa es la diferencia, ¿sabes? Pero efectivamente es que es completamente compatible. No es que se esté intentando ser como la India, es que desde la posición de fuerza que todavía te queda como Estados Unidos, le dices al mundo, negociar o perder. No Claro, hay otra opción. pero tú también has dicho al principio que parte de los objetivos, o sea, cuando he dicho hay distintos Ujú. objetivos y no todos ellos son compatibles, has dicho, y puedes tener razón en eso, o sea, lo desconozco porque no estoy en la cabeza de todos ellos y no tengo contacto con ellos, pero has dicho, habrá países que no quieran bajar sus barreras arancelarias y por tanto ahí Estados Unidos les va a meter mayores barreras arancelarias permanentes, no de negociación. Mm. Pues ahí sí que va a haber un cierto encerramiento de Estados Unidos con respecto a esos países que mantienen las suyas. Y eso, No, porque ¿qué encerramiento puedes tener? ¿Qué encerramiento puedes tener cuando sabes los dos talones de Aquiles que tienen los países que tienes enfrente? ¿Cuáles son los dos talones de Aquiles que tienen? Número uno, por todo lo que tú has comentado maravillosamente, número uno, necesitan vender a Estados Unidos porque su exceso de capacidad productiva es muy superior a su capacidad de venta en cualquier otro mercado y no hay alternativa al consumidor norteamericano. Y número dos, y más importante, necesitan la gigantesca entrada de dólares para sostener su propia moneda, porque está en el activo de su balance del Banco Central. Entonces, la posición efectivamente es, claro, ¿qué hace Reino Unido o Suiza con aquellos países cuyas barreras arancelarias son gigantescas? Obviamente, no les dice a esos países, ah, bueno, pues vosotros mismos. No, les pone aranceles a ellos, claro. Por eso son recíprocos. Por eso son recíprocos y por eso incluye las barreras no comerciales. pero entonces sí va a haber un cierto encerramiento con respecto a determinados países que no van a quitar las suyas. Es que eso no es encerramiento cuando ya está cerrado, ¿verdad? Bueno, está cerrado para que Estados Unidos venda, pero no para que Estados Unidos compre. Entonces ahora va a Pero estar cerrado la venta y la compra. no, a ver, es que es importantísimo incluir todos los factores. Es decir, está cerrado. A ver, Estados Unidos sigue siendo la economía más abierta, de todas las Ujú. Sí, economías sí. del entorno. Que para un producto, no es ni siquiera es una novedad, es algo que llevamos décadas con esa misma forma de hacer. Es decir, efectivamente. Reagan, vamos a negociar con Japón.
¿Cómo negociamos? Primero decimos, te vamos a poner aranceles. Después Japón negocia y llegan a soluciones. En lo que no se llegan a soluciones, se pusieron aranceles. Es que a mí lo que me sorprende es que el concepto de aranceles aparezca de repente en febrero de 2025 como si fuese una novedad. Desde Bush con el acero, desde Sí, Obama sí. con los paneles solares, desde la Unión Europea con todo, desde Desde Adam Smith, de hecho, vamos, o sea, que quiero claro, es decir. decir, no es que Estados Unidos se cierre, es que Estados Unidos hay un punto, igual que todos los países, igual que los países más libres del mundo, Ujú. sea Inglaterra, Reino Unido o Suiza, ven que otros países van a continuar llevando a cabo prácticas no justas en cuanto al comercio y dicen, oye, pues sí, efectivamente, te estoy poniendo un impuesto. Vale, Sí, o se sea, defiende. ¿Queréis? o sea, una cosa es que eso nos parezca correcto. A mí no me lo parece porque siempre he No, no, a mí no defendido me parece. A ver, el desarme arancelario perdona. unilateral, pero sí es un encerramiento. O sea, va a No, haber vamos a menos ver. flujo comercial después de que Estados Unidos imponga el arancel si no hay renegociación y no lo bajan los dos. Es decir, si pongamos por caso, no sé si va a pasar así, pero China, Sí. Estados Unidos tiene dificultades para vender a China y ahora ha habido una escalada arancelaria recíproca que si no se desescala va a aniquilar el comercio entre los dos bloques económicos. Entonces, obviamente va a haber menos comercio con estos aranceles que el que había antes de la escalada arancelaria, que podrá No, parecer... ¿por qué? ¿Por qué? Muy sencillo, porque la economía china, con y sin escalada arancelaria, llevaba cerrándose desde el año 2011. Y, Sí, pero y- que ahora y- y está más por lo cerrada. tanto, si Estados Unidos, por eso están los contenedores en los puertos de China ahora mismo completamente abandonados. Porque el modelo de China es vender su problema de capital circulante al resto del mundo gratis. Y eso no tiene sentido desde el punto de vista monetario. No tiene ningún sentido. No lo ha tenido antes, no lo tiene ahora. Y por lo tanto no supondría un encerramiento de Estados Unidos, sino el reconocimiento del encerramiento que ya tenemos desde hace mucho tiempo. Antes se cerraba uno y ahora se cierran los dos, pero que hay No, no, más. no, 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 no. Es que no es un grifo. Es que el otro no tiene posibilidad. No es un grifo, porque cuando tú tienes las limitaciones a la propiedad intelectual, las limitaciones legales, las limitaciones institucionales, las limitaciones inversoras y además los aranceles, ya para Ujú. añadir, no es que digas se cierra para uno y se abre para el otro, es que hay un grifo que no está abierto. No, pero quiero decir, el flujo comercial, quiero decir, las últimas estadísticas que tenemos es que las exportaciones de China a Estados Unidos han caído un 60% y las exportaciones de Estados Unidos a China un 40%. Obviamente el flujo comercial ahora está más cerrado de lo que estaba antes, que a lo mejor es la solución adecuada. Yo creo que no, pero No, no, una cosa es lo que nos parezca que se aniquile el comercio recíproco y otra que decir que no se está aniquilando no, en no, mayor no, medida de no. lo que lo estaba antes. Pero Que no se antes a lo mejor era está. comercio injusto, bueno, pero No, en cualquier no. caso había comercio. No, 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 no. Es importante entender un factor muy, muy diferente, que es. No es solamente una cuestión de comercio, es una cuestión monetaria, es una Sí, cuestión, sí. ¿vale?, hegemónica. Pero también hay otro factor muy importante, que es que los aranceles que se están poniendo, ¿de acuerdo? En la parte en la que afectan puramente, y la razón por la que está cayendo no es una casualidad, es porque los productos chinos de China a Estados Unidos solamente son atractivos para Estados Unidos y son baratos en el momento en el que Claro. por eso te intentan vender la falacia que vamos de primero de Menger, de que te vas a comer todos los aranceles los consumidores norteamericanos, pero ¿cómo te los vas a comer si esos tienen una sobrecapacidad del 60%? Entonces, la diferencia es. ¿Se van a llegar a acuerdos comerciales? Absolutamente. ¿Se van a llegar a acuerdos comerciales? Y ahí es donde entramos nosotros. Y efectivamente, no vivimos en un mundo de libre comercio, ¿eh? Yo no estoy a favor de los aranceles como concepto, ni estoy a favor de las barreras al comercio, ninguna, pero de ninguna. Ahora, lo que vamos a tener van a ser acuerdos en los que en esos acuerdos, evidentemente,
ni se van a levantar todas las barreras al comercio de China o de la Unión Europea, Ujú, porque no lo van a hacer, porque ya han dicho que bajo ningún concepto, porque las barreras al comercio a quien dan poder es a los gobernantes. ujú. Porque pueden ponerle barreras al comercio a los estadounidenses mientras subvencionan a Marruecos y a Argelia, que es la otra parte del debate que no hemos dicho todavía. Pero efectivamente, los acuerdos a los que se van a llegar no van a ser acuerdos perfectos, pero van a ser acuerdos en los que el comercio global, y se ha demostrado desde los aranceles, no como si Reagan fuera el primero, pero Ujú. me da igual, vamos a ponerlo desde Carter, desde los aranceles empezaron siempre en Estados Unidos, desde Carter, que yo recuerde, hasta hoy, siempre se han puesto por las barreras comerciales y no comerciales de los otros. Es decir, que y el comercio global ha crecido, ha llegado a máximos históricos y continuará llegando a máximos históricos. Otra cosa es que un señor que manda un contenedor a Estados Unidos le diga al distribuidor de Estados Unidos, oye, que es que ha dicho tu presidente que voy a tener que comerme aranceles, que te subo el precio un 30%, y el distribuidor le dice, ahí te quedas con el contenedor, que me parece lógico también, por Ujú. otro lado. Quería, Entonces se caerá el quería, comercio. O sea, quiero decir, si no lo paga el consumidor estadounidense y no se lo come él porque no se lo puede comer, porque tiene margen, pero no, quiero decir, ahora los aranceles están al 150% por encima Bueno, incluso. todavía no está implementado, pero vale, sí. Sí, pero que esos aranceles obviamente significan que no va a haber transacciones comerciales. Entonces, Pero las sí. transacciones comerciales, esto es como los impuestos, efectivamente. Tú dices, oye, pues cada vez que te ponen mayores impuestos, se le ponen mayores barreras a la inversión, mayores barreras al empleo y mayores barreras al crecimiento. Absolutamente, estamos todos de acuerdo. Ujú. Pero no significa que una vez llegados a acuerdos en el que Ah, no, dos claro, sí. partes, a partir de ahí se siga creciendo. Y el ejemplo más evidente es Japón. Y Corea del Sur. El ejemplo más evidente es Japón, que era la sociedad más proteccionista, más Ujú, cerrada y más claro. orientada a vender su exceso de capacidad a Estados Unidos. Se le pusieron aranceles y no ha pasado absolutamente nada después. ¿Por qué? Porque se han equilibrado cuestiones en las que Japón o sus gobiernos no querían y siguen sin querer cambiar, ¿de acuerdo? Ujú, Y y se ha equilibrado con un impuesto. En el caso de China y Estados Unidos, ahora las cifras suenan tan absolutamente, y lo son, tan elevadas, que suena como una imposibilidad. Y por eso están los mercados bien. ahí haciendo el lobo. Daniel, Juan Ramón, si me Sí. permitís un momento, porque la verdad mm. que ha sido interesantísimo y vamos Que nos vamos de fatal. tiempo. Vamos, Ya sabía nos yo va que de iba a tiempo. pasar esto. Sí, no, pero de verdad que yo creo que muy interesante, pero como buenos economistas habéis hecho un buen análisis de cuál era la situación. Que ha hecho que Trump haga lo que haga. Creo que hay un poco de diversidad de opiniones sobre si eso es correcto o no es correcto, si es mantenible o no. Pero como buenos economistas rehuís ver qué es lo que creéis que va a pasar en el futuro, Yo sé, sí. incluso con riesgo tal. Sí me gustaría, y juntando bloque 2 y 3, dos preguntas. O sea, primero, Ujú. realmente, ¿cómo veis que esto puede acabar? ¿Cómo os gustaría que acabara y cómo creéis que va a acabar? Que son dos cosas distintas. Pero también, por otra parte, a mí me da bastante pena cuando yo escucho cómo se ha comunicado todo esto, tanto por medios de la derecha como de la izquierda. O sea, parece que al final hay un señor de pelo naranja que está loco y que de repente pues ha pegado una patada a la mesa y ha cambiado todas las reglas y hay bastante poca explicación a la gente. Lo mismo pasaba, si os acordáis, cuando estuvieron colocando aquellos aranceles, cuando el tema de Airbus y de Boeing y que le cayó a España pues una parte porque nosotros fabricábamos la cola y parte de los motores, pero al final cuando solo cuentas una parte de lo que sucede, pues lógicamente pues hay una especie de intencionalidad de que Donald Trump cuanto menos pues está loco, y lo cual yo creo que ninguno de los que estamos aquí pues lo pensamos. Podremos pensar que su estrategia es más adecuada o menos adecuada. No, decía que aquí lo que nos llega es la caricatura de que Trump está actuando como si estuviera loco y que eso puede ser una pose negociadora de resultar imprevisible frente a los demás.
Pero claro, cuando resultas imprevisible frente a aquellos con los que negocias, esas contrapartes con las que negocias tampoco saben a qué atenerse y tampoco quieren asumir compromisos a muy largo plazo contigo. Y ya no solo el sector público, sino también el sector privado. Y creo que hay un ejemplo muy claro a este respecto, que es el acuerdo de libre comercio, o el acuerdo comercial, no pongamos libre, el acuerdo comercial al que llega Donald Trump con Canadá y México en su primer mandato y que ahora unilateralmente se ha saltado, a pesar de que en su primer mandato dijo que era un acuerdo comercial maravilloso. Entonces, con esos antecedentes, ¿qué sostenibilidad o qué credibilidad de largo plazo puede tener un acuerdo al que llegue con la Unión Europea, con Japón, con Canadá, con México? ¿Y qué certidumbre les puede dar a las empresas de Estados Unidos y del resto del mundo para que entrelacen sus flujos comerciales y sus flujos de inversión cuando no sabes si el propio acuerdo que Donald Trump firma diciendo que es maravilloso, a los 2 años te puede decir que es un acuerdo por el cual se está expoliando a los Estados Unidos? Entonces, yo ahí no soy en absoluto optimista con respecto a la perspectiva de futuro de los flujos comerciales globales, aun cuando se termine llegando a acuerdos, que sí creo que se terminará llegando a ciertos acuerdos. Dale, Dani. Yo creo primero, ¿qué es lo que nos gustaría? Y yo creo Claro. que sin quitarle palabras a Juan, creo que estamos de acuerdo los tres en que lo que nos gustaría es que se levantasen las barreras arancelarias y no arancelarias de todo el mundo y que hubiese libre comercio de verdad, ¿eh? Y que se acabase este mercantilismo que estamos viviendo desde hace más de 20 años, ¿eh? Que eso sí que es mercantilismo desde el estatismo depredador. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que nos gustaría? ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Lo primero que creo que va a pasar es que va a haber un dominó de acuerdos, uno detrás de otro, muy rápido, ¿vale? ¿Por qué? Porque por los dos talones de Aquiles que os comentaba, ¿eh? O sea, los exportadores no tienen la capacidad de aguantar el problema de capital circulante que tienen. Eso lo ha dicho también Besant y tiene toda la razón. Entonces, va a haber acuerdos, seguro. Que esos acuerdos no van a ser ideales, probablemente, pero fundamentalmente porque, ya lo ha dicho la Unión Europea, que se niega a levantar sus barreras no comerciales escondidas detrás de los subterfugios de regulatorios, medioambientales o lo que tú quieras. Bien. Pero va a haber acuerdos y va a haber acuerdos que van a ser positivos. Sobre la predictibilidad de Donald Trump y la idea de que no, él no se hace el loco. ¿Mm? Él es un negociador y está constantemente negociando. Cuando hablas con él, está constantemente negociando, siempre, ¿de acuerdo? Él es un negociador. Pero es también importante entender que lo que nos está intentando vender la imagen de que es un loco impredecible, no sé qué, no sé cuánto, viene no por lo que él dice, sino por lo que la gente quiere que crea, que va a decir, que piensa, que diría si no hubiese ganado las elecciones. O sea, el problema que está ocurriendo ahora en el mundo no es por lo que no dice o la impredictibilidad del señor Trump, que está haciendo exactamente lo que ha dicho que iba a hacer, sino por todos los líderes globales que desde su arrogancia y su ignorancia infinita decidieron, uno, que no iba a ganar las elecciones y dos, que si ganaba las elecciones no iba a hacer lo que había prometido en las elecciones. Entonces el problema no es Donald Trump, el problema está en otro lado. El siguiente elemento, que yo creo que es importante, sobre el acuerdo comercial con Canadá y con México. Él nunca ha dicho que el acuerdo sea malo. Lo que ha dicho es que no puedes tratar el acuerdo con Canadá y con México sin incluir el enorme impacto negativo económico que tiene para Estados Unidos la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de armas y de personas y de drogas. No incluirlo es, bueno, pues yo entiendo que mucha gente, Estados Unidos es un país muy grande, pero os recomiendo a cualquiera que se vaya a San Francisco, que se vaya a Filadelfia y que vea lo que pasa. Vale, O que se perfecto. vaya a Arizona y vea, como nos pasó a nosotros, que te digan que no salgas del hotel hoy, que viene la marea. Y la marea es inmigración ilegal. Entonces, fíjate qué curioso sobre lo de la negociación con Donald Trump. ¿Quiénes han sido los líderes mundiales, que yo es para flipar, los líderes mundiales que mejor lo han entendido? La señora Sheinbaum y el señor Starmer. No lo hubiera dicho yo jamás en mi vida.
pero por lo menos se han dado cuenta de que es una negociación y son los que están consiguiendo las cosas más rápido para ambos, para Estados Unidos y para sus países. En cualquier caso, yo no creo que va a ser una situación negativa, porque si hay algo que yo tengo absolutamente claro y puede tener claro cualquier persona que nos está viendo, es que lo que jamás va a hacer Donald Trump es algo que sea negativo para las empresas. Vale. Yo por último, si queréis, bueno, primero yo como árbitro lo que he hecho ha sido dejar jugar, no interrumpir las jugadas y yo creo que ha sido un privilegio el poder estar aquí con vosotros y que hay un material interesantísimo para todos. Yo quería solamente haceros una pregunta muy personal. Y luego, aparte, que si tenéis algo que se os haya quedado en el cajón y queréis decir ahora por último, decirlo. Pero la pregunta muy personal es a Juan Ramón y también a ti, Dani, si después de esta conversación entre vosotros hay algún punto de vista que tuvierais antes de que se haya producido esto que os lo haya hecho recapacitar sobre él. No hace falta ni siquiera que digáis concretamente cuál, pero haceros esa pregunta y luego posteriormente, si hay algo que se os haya quedado en el tintero, oye, pues comentarlo y concluiremos esta maravillosa experiencia. A la primera pregunta, por supuesto, ¿eh? Siempre que se habla con Juan, siempre se aprenden cosas y yo estoy encantado y por supuesto, claro. Bueno, pues nada, gracias igualmente. Yo lo que se me ha quedado en el tintero y que creo que sí que es importante eh, es, más allá de que esto sea una negociación y de que esto pueda, no sé si concluir bien, desde mi punto de vista, no estamos en un mundo libre en materia comercial, pero no vamos a ir a un mundo más libre en materia comercial, pero bueno, ojalá me equivoque. Pero lo que sí tengo claro es que no vamos a ir al mundo que nos gustaría a todos, que es de libertad comercial absoluta entre todas las partes. Pero justamente para acercarnos poco a poco, aunque sea a ese mundo de libertad comercial irrestricta, creo que es muy importante las ideas, la cultura, la ideología, los valores que hay en la opinión pública, que hay en el ambiente. Y en ese sentido, más allá de todo lo que a corto plazo genere esta guerra comercial o esta guerra contra el comercio, me preocupa mucho los mensajes y la retórica y los argumentos que en medio de esta negociación está colocando en la esfera pública el gobierno de Trump. La Unión Europea a lo mejor no dice nada y lo hace, pero como poco al menos no dice nada y tiene una retórica hipócrita, porque dice algo distinto de lo que hace, pero no tiene una retórica proteccionista, al menos. Tiene práctica proteccionista, pero no retórica. Bueno, en agricultura sí, pero de cara a la galería no está repitiendo, por ejemplo, que un déficit comercial es algo que daña a los países o que hay que buscar acercarse al equilibrio comercial como algo positivo. Yo creo que estas ideas, o que la pérdida de industria es algo que puede ser negativo o que es necesariamente negativo cuando no tiene por qué serlo, yo creo que estas ideas son ideas que en medio de esta guerra o de esta negociación están quedando en el ambiente y que más allá de que creamos que Trump en gran medida va de farol o no en muchas de las cosas que dice y que hace para Vale. conseguir otros objetivos, creo que hay que combatirlas de raíz. Creo que hay que combatir las ideas que se colocan en la esfera pública y que luego pueden terminar permeando de una manera más o menos estable en la sociedad. Porque si no, lo que va a quedar es una retórica mercantilista en el ambiente y esa retórica mercantilista Sí, no nos va a acercar a una sociedad sí. con más libertad comercial, sino con menos. Sí, si me dejas apostillar una cosa, algo que no he hecho en todo este tiempo, acabas de hablar de una guerra contra el comercio. Yo creo que sí se puede hablar de guerra comercial, pero no una guerra contra el comercio, porque a lo mejor esa guerra se ha hecho precisamente para facilitar, como antes habéis dicho, el que realmente se llegue a tener un comercio Esperemos, libre, ojalá, ojalá. sin aranceles, pero también sin regulaciones. Ya, Dani, o sí, sea, ojalá sea eso lo que termine sucediendo. Yo lo que creo es que vamos a un mundo con un arancel promedio más elevado
entre Estados Unidos y el resto del mundo. Y Sí, eso en sí mismo no es efectivamente, positivo. es un poco que Estados Unidos ha dejado de poner la otra mejilla, también podría Bueno, ser, claro, sí, pero sí, pero la otra sí, mejilla es claro, sí, encerrarse mutuamente. sí, sí. Bu- Pues Sí, bueno, ¿qué se me ha quedado en el tintero? Hombre, yo creo que se me ha quedado en el tintero lo siguiente. Mira, yo desde que soy un chaval no paro de escuchar que el mundo se va a acabar porque cuando ganó las elecciones Ronald Reagan, que cuando ganó las elecciones Bush. Con cualquier presidente republicano no paramos de escuchar que son enemigos del comercio los que intentan equilibrar la balanza. No paramos de escuchar que son antiliberales los que bajan los impuestos, desregulan, eliminan las monedas digitales de los bancos centrales, quieren recortar el gasto público, etcétera. Entonces, vivimos en una Unión Europea en la que los medios de comunicación, todos en general, son anti-republicanos. No pasa nada, ¿no? Pero lo que a mí sí me gustaría recordarle a la gente es que tanto del año 2016 como de los procesos previos, con lo que se ha salido es con mayor comercio global, con mejor comercio global y con mejores circunstancias. A donde íbamos al desastre total era con acuerdos hechos. Como ha dicho, creo que ha sido hoy el presidente Zapatero, ha dicho que la Agenda 2030 es lo más democrático que hay porque lo aceptaron 179 países. Ni uno solo lo votó. ¿Mm? Es decir, a dónde íbamos es lo que nos debería preocupar. Entiendo que el presidente Trump es una persona que genera animadversión o shock, pero a mí, sinceramente, las formas de Trump no me sí, molestan. A mí las que me vale, molestan, y mucho, son las del señor Sánchez, las de la señora von der Leyen, que nos han impuesto una serie de barreras a las Ujú. empresas de nuestros países que serían inadmisibles en la época de Ricardo y de Smith. Que serían inadmisibles. Es que hemos llegado a tal nivel de Ujú. aberración que, de verdad, yo creo que lo que salga de estas negociaciones va a ser significativamente mejor que donde estábamos en enero de 2025 y donde íbamos si llega a ganar Kamala Díaz. Solo por aclararlo, yo Sí, sí, sí. no estoy diciendo que el resultado neto de la presidencia de Trump vaya a ser negativo, no lo sé. Es decir, No, no, te sigo, te sigo. puedes aplaudir a Trump cuando da la guerra contra lo woke, por ejemplo, y puedes criticar a Trump Totalmente. cuando están tomando. Entonces, Que quede claro. Sí, cuando he sí, sí. dicho que estaremos peor en materia comercial, me refiero es que el régimen de comercio global, no otras cuestiones que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con el comercio, o sí, pero el régimen de comercio internacional, me temo, y ojalá me equivoque, que tendrá aranceles promedio más altos después de esta negociación que antes. Y vale. ojalá me equivoque. Bueno, pues daros un abrazo fortísimo a los dos, daros las gracias y bueno, pues a ver si dentro de un tiempo repetimos con algún otro tema. Esperemos que no sean temas tan escabrosos como No, este que ha yo creo sucedido. que Y además yo creo que esta charla va a quedar para cualquier, no solamente para cualquier estudiante de económica, sino para cualquier persona interesada en lo que está pasando actualmente en el mundo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. un abrazo muy fuerte a los Gracias. dos. Espero que os haya gustado este debate. Yo creo que ha sido uno de los más enriquecedores y de los más interesantes a los que yo he asistido. Siempre es un placer debatir con gente inteligente y que además sabe de lo que habla y de una manera educada y sobre todo positiva. Que no te engañen.